La ruina del Templo de Jerusalén, el fin de la piedra, el comienzo del espíritu. Kardec enseña que Jesús, al prever la destrucción del templo, no hablaba de castigo, sino de consecuencia natural de las leyes morales. El templo, símbolo de la religión formal y del poder sacerdotal, se había alejado de su misión espiritual, transformándose en un centro de vanidad y materialismo. La fe viva había sido sustituida por ritos vacíos, el amor al prójimo, por la ostentación del culto. Era inevitable que la forma pereciera para que el espíritu renaciera. El espiritismo, como Cristo, muestra que nada perece injustamente. Todo lo que cae en el mundo de las formas, cae para dar lugar a lo que es más puro y verdadero. La destrucción del Templo de Jerusalén, por las legiones romanas en el año 70, fue la señal material de una transición moral, el fin de la adoración exterior y el nacimiento del culto interior de la conciencia. El reino de Dios dejaba de ser un lugar y pasaba a ser un estado del alma. La historia espiritual revela que todas las religiones pasan por este ciclo. Cuando la letra mata el espíritu, cuando la institución se sobrepone a la fe viva, la providencia actúa a través de la renovación. Así como el cuerpo envejece para liberar el espíritu, las estructuras humanas se desmoronan para que la verdad avance. Jerusalén, en este contexto, representaba a la antigua humanidad materialista, que necesitaba morir para que el Evangelio floreciera en toda la tierra. La arqueología y la historia confirman la precisión de las palabras de Jesús. El templo de Herodes, orgullo del judaísmo, fue completamente destruido, quedando solo fragmentos de sus muros. Pero el mensaje espiritual que de él emanó perduró y se elevó por encima de las ruinas. Lo mismo ocurre con el ser humano. Cuando el orgullo se derrumba, el alma encuentra el verdadero altar, el corazón purificado. La sociología espiritual muestra que toda civilización es reflejo del estado moral de sus pueblos. Cuando el egoísmo predomina, las estructuras se desmoronan. Cuando el amor gobierna, la sociedad se eleva en una nueva luz. La ruina del templo fue la consecuencia natural del desequilibrio moral de su época. Como hoy el planeta experimenta crisis que preparan la llegada de una humanidad regenerada. No hay destrucción injusta, hay renovación cíclica de las leyes evolutivas. La física de la entropía y de la renovación confirma este principio universal. Todo lo que se organiza en torno a energías desarmónicas tiende a la disolución, mientras que lo que vibra en armonía se perpetúa. El templo se derrumbó porque se sostenía en vibraciones de orgullo y dominación. Pero la ley divina, que es orden y amor, erigió sobre sus ruinas el santuario de la conciencia espiritual. Kardec explica que las palabras de Cristo, no quedará piedra sobre piedra, tienen sentido simbólico y cósmico. No solo el templo, sino toda estructura material y moral erigida sobre el egoísmo está destinada a caer. Es la ley de depuración que rige mundos y almas. Lo que es falso se desmorona, lo que es verdadero permanece. Jesús anunciaba con esta profecía el inicio de la era del Espíritu, donde la fe no dependería más de templos, sino de la luz interior. La física cuántica de la conciencia puede ilustrar este proceso. Cuando una estructura pierde coherencia, su energía se reorganiza en otro nivel. Así también ocurre en las civilizaciones. El colapso de un sistema es el nacimiento de otro. La ruina de Jerusalén fue el colapso moral de una era y el nacimiento vibratorio del cristianismo espiritual, que transformaría el mundo con la fuerza del amor y de la verdad. La neurociencia moral muestra que los cambios de paradigma exigen dolor y crisis. El cerebro humano, como las sociedades, resiste al cambio hasta que la tensión se vuelve insoportable. El colapso del antiguo sistema religioso fue el choque necesario para liberar a la humanidad del miedo y del formalismo, abriendo camino a la fe razonada y universal. Jesús sabía que la caída de la piedra sería el despertar de la conciencia. Kardec enseña que cada uno de nosotros trae también su templo interior, la estructura de las viejas creencias, de los hábitos y de los orgullos que necesitan derrumbarse. Cuando el dolor sacude esas paredes internas, no es castigo, es liberación. El Cristo renace en nosotros cuando el ego cede lugar a la humildad, y el altar del corazón sustituye al altar de piedra.
La ciencia espiritual y la física cósmica convergen en la misma ley. La destrucción es solo el otro nombre de la transformación. Nada se pierde. Todo se renueva. El templo de Jerusalén cayó, pero la luz del Cristo permaneció erigiendo un templo eterno, el de la fraternidad universal. Comprender la ruina del templo de Jerusalén es comprender que el progreso espiritual es inevitable, y que toda destrucción aparente es solo el anuncio de una vida nueva. Lo que se desmorona es la materia. El espíritu permanece y se eleva. Si esta reflexión le ha traído claridad y fe, compártala. Porque comprender la ruina del templo de Jerusalén es reconocer que ninguna piedra resiste al tiempo, pero el amor de Dios es indestructible y eterno.